Ya decíamos anteriormente, corte segundo de esta jornadita, que las instituciones que sean la monarquía propia, el templo, las leyes, ninguno de estos grupos, saduceos, fariseos, celotes, los esenios tocaban. Iba a haber un reinado de Dios, pero estas instituciones no eran tocadas. Las instituciones de la monarquía, no se tocaba el rey, no se tocaba el templo, sagrado templo, no se tocaban las leyes sagradas, y va a irrumpir la persona de Jesús con el apresamiento de Juan el Bautista, va a irrumpir de una manera distinta. Recuerden que Juan habla de enmendarse, de un cambio radical, total. Pues Jesús lo podemos ver en el capítulo 4, verso 17 del Evangelio de Mateo, que dice: enmiéndense porque está cerca el reino de Dios. Este enmendarse ya le quita mucho aspecto a lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que el cambio o la conversión, si queremos, era simplemente como una vueltecilla a algo, o al estilo de los fariseos: bueno, ahora yo soy más bueno, soy más piadoso, soy una persona que reza más, y eso pareciera que significaba. Enmendarse, que es la expresión griega metanoia, o bien el verbo metaneo en griego, si lo traducimos a nuestro contexto sería enmendarse, o podríamos decir incluso convertirse, aunque lo de convertirse tiene unas connotaciones, o se le ha dado mucho en nuestras prédicas, las connotaciones que ya previamente hemos dicho, en el sentido de: ahora yo soy más orante, soy más piadoso, que está bien. Pero no solo, recordemos el accionar del ser humano. Yo me encargo de definir tantas veces la metanoia con un ejemplo sencillo que nos puede servir para nosotros los que somos de este borinquen o caribeño, y lo defino con la tripa para hacer la morcilla que hacían nuestras abuelas, que hacía nuestra madre. Iban hasta el río a lavar las tripas porque estaban llenas de estiércol, de la mierda, y punto. Y tomaban la hoja del guayabo, la hoja del jobo, y empezaban a voltear completamente las tripas y a lavarla con esa hoja, de tal manera que la lavaban tanto una y otra vez, y río abajo corriendo toda aquella porqueriza, hasta que las tripitas quedaran con el olor de la hoja con que se lavaba, sea el guayabo o sea el jobo u otra hoja que expanda un olor. Pues una vez que ya está así, entonces sí se le puede poner la sangre, en este caso aquí la sangre y el arroz, para preparar la morcilla, porque ya no va ni siquiera a oler ni a saber aquello otro que tenía antes. Enmendarse, cambiar, metanoia, del griego metaneo en griego, es precisamente eso: sacarnos como si fuéramos una tripa completamente, voltearnos completamente, total y radicalmente, de tal manera que ya no quede ningún tipo de estiércol de nuestra vida pasada, y empecemos a ser la misma persona pero distinta. Es decir, soy yo el que era antes, pero ahora renovada, una persona completamente nueva. Y en este sentido es la palabra metanoia, metaneo, convertirse, o bien enmendarse. De hecho, sigo en esta lectura. Por ejemplo, el reinado de Dios no va a ser una cuestión de una guerra, ni cuestión de un cambio de régimen, que es lo que querían algunos de estos grupos, menos los saduceos, sino que necesita una opción personal por la justicia. Y la opción personal por la justicia es primero, es una opción que yo hago por lo justo, sed justos si queréis ser felices, y luego vendrá el reinado de Dios. No es que el reino de Dios va a venir, entonces yo voy a ser justo. No. Lo primero es: yo soy justo, al estilo de Job, plenamente justo. Trabajo por la justicia. Recordemos una vez más a Pablo VI: si quiere la paz, trabaja por la justicia. Trabajo por la justicia. Entonces, cuando yo desde esta praxis de la justicia, porque soy una persona justa, entonces sí puedo estar en la dinámica de que se haga posible este reino. ¿Por qué? Porque yo lo estoy construyendo, yo soy artífice, yo soy una arenita, yo soy un ladrillo de este reino en el que yo creo y trabajo. No solamente un creer despegado. Yo creo que el reino ha de venir.
Sí, ha de venir, pero yo creo que este reino yo lo voy haciendo, porque la dimensión del reino no es un más allá, es un más acá. Es aquí y ahora donde se cuecen las habas, decía con frecuencia nuestro San Romero de América, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. De manera que lo primero que tiene que hacer el ser humano es decir, yo acabo con mi vida de injusticia y empiezo una vida de justicia con el prójimo. O sea, lo que se llama hoy día ser honrado, ser íntegro, ser una persona recta. Una vida de honradez, una vida de no hacer daño, de no explotar a nadie. Esto es lo que significa enmendarse. Muchas veces tomamos en cristianos, yo siempre voy mirando la hora para no pasarme, porque esta aplicación, este programa no me permite muchos minutos hablando. Aprenderemos otro. Muchas veces nosotros como cristianos, tanto por la prédica que hemos dicho nosotros los sacerdotes, nos conformamos con decir que yo no soy una persona que le hace mal a nadie. Es que eso no es cristiano. El cristiano no dice, no, yo no le hago mal a nadie. El cristiano lo que dice, ¿a quién yo le hago bien? Es distinto y distante. Si nosotros como cristianos nos conformamos con decir, yo no le hago mal a nadie, bueno, pues usted se puede quedar encerrado en su habitación, las 4 paredes, y usted no le va a hacer mal a nadie. Pero eso no quiere decir que usted sea cristiano. Ser cristiano es, ¿cuál es mi movimiento? ¿Cuál es el movimiento de mi espíritu? Desde mi justicia, desde el yo ser justo, me pongo en movimiento para que esta justicia que yo practico en mí y en la cual yo creo, sea posible con los demás. Para hacer posible también la realidad de un mundo otro, nuevo, pero que lo podemos hacer nosotros y nos corresponde a nosotros. Y iría en la dinámica del reinado de Dios. Esta es la lógica del metaneo. Sería como decir la epifanía del rostro del otro que hablaba Emmanuel Levinas. Todos somos personas y el hecho de ser persona me obliga a comprender que yo no puedo comportarme mal con los demás. Eso es la regla de oro que veíamos anteriormente. Leo una vez más. Eso es motivo suficiente para que no nos portemos mal. La metanoia, el cambio, la transformación, la radicalidad, el voltearnos completamente. Y antes de recurrir a Dios de manera que sea un acto humano, y esto es condición para el reinado de Dios, sin esto no hay posibilidad de que llegue el reinado de Dios que está cerca. Es decir, el reinado de Dios que está cerca, que es verdad que está cerca, no lo notan. No lo notan, diría el profeta Isaías, diría el libro del Apocalipsis. Este reinado de Dios que está cerca es notable, es palpable, es tangible cuando empezamos, sobre todo a ver desde mi propia persona, desde tu propia persona, que tú te has transformado en una persona justa y que lucha por la justicia. Y que sientes el dolor de los demás cuando se hace la injusticia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Cuando tú sientes indignación ante lo maquiavélico, ante aquellos que maquinan la maldad contra el ser humano en sí, cuando siente indignación y esa indignación la explota para transformar esta realidad diabólica por una realidad simbólica de unidad, de compromiso, de un mundo nuevo, entonces tú estás haciendo posible el reinado de Dios que está cerca, está dentro de cada uno, diría Jesús también en su momento. Por ello, el cristiano, el seguidor de Jesús, no puede contribuir personalmente a la injusticia que existe en el mundo. No puede contribuir, pero tampoco puede hacerse sordo ni ciego ante las injusticias. No es solamente que yo no soy injusto porque yo no contribuyo a tanta maldad que hay en el mundo. No. Es no ser ciego ante la maldad. Es ser personas capaces de denunciar los males al estilo de los mejores profetas, al estilo de Miqueas, al estilo de el profeta Amós, al estilo de Juan el Bautista, al estilo de Jesús. Ser justo también es denunciar la maldad, como Jeremías, aunque tenga miedo y demás, pero a donde yo te mandes irás y lo que yo te digas, tú proclamarás. El reinado de Dios, en fin, significa que Dios es rey
y por lo tanto que Él se entiende con el ser humano directamente. Esta afirmación del reinado de Dios supone una amenaza virtual para todo poder que se interponga entre Dios y el ser humano. Dios va a gobernar directamente al hombre. Y cuando Dios va a gobernar directamente al hombre, esto es lo que las personas que detentan el poder no le interesa, porque sería la relación personal, la verdadera religión, la relación personal de mi persona con Dios, de mi comunidad con Dios. Y en ese sentido podríamos responder como Pedro por allá en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Nosotros hacemos lo que Dios nos pide, o mejor dicho, ¿acaso nosotros vamos a hacer lo que dicen ustedes los hombres y no hacer lo que nos pide Dios? Eso le trajo la muerte al apóstol Santiago. Ya tenemos aquí el modelo de cómo hay que seguir a Jesús. Hay que desprenderse de un pasado. Para entrar en la dinámica de Macarios, de felices, de bienaventurados, de dichosos, es importante desprenderse de todo aquello que es retrógrado, de todo aquello que nos impide como persona, como seres humanos, sacar la mejor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, ahora sí, con esta parte, estamos más preparaditos para iniciar nuestro contexto de la bienaventuranza. Todavía nos falta un marquito más, que lo pondremos en su momento, durante esta semana, lógicamente, para entrar paso a paso en la bienaventuranza. Así que ahí nos encontramos, ahí nos vemos. Dios les bendiga.